Hola a todos, qué gusto saludarlos esta mañana. De veras es para mí una bendición poder llegar a ustedes. Ya se tomaron su cafecito, qué gusto que puedan estar junto conmigo esta mañana reflexionando en la palabra de Dios. Muchos dicen que buscan a Dios, pero yo estoy convencido que Él fue el que me buscó a mí y que te busca a ti. ¿Qué les parece si oramos para pedir que el Señor nos dirija en este momento? Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque esta mañana nos permites estar delante de ti. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien obre, habla en nuestras vidas. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienen su Biblia a la mano? Vamos a buscar nuestras Biblias. Es de ella de cual nos alimentamos y aquella nuestra vida es alimentada por la palabra de Dios. Les invito a que busquen en el Evangelio de Lucas nuevamente. Seguimos estudiando esta parte de la palabra de Dios. Lucas, médico e historiador también, y que Dios nos habla a través de este Evangelio. Busquen el capítulo 19, el versículos 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Jesús, como les platicaba, se encuentra en este momento de su vida, a pocos días ya de ser entregado a las autoridades para ser crucificado. Y hablábamos el miércoles que había pasado, que estaba llegando a la ciudad de Jericó cuando salió este hombre ciego, que algunos llamaban como Bartimeo, y que él clamó a gran voz, y Bartimeo fue sanado. Pues Jesús entra a la ciudad de Jericó. ¿Y qué les parece si me permiten leer estos 10 versículos de la palabra de Dios? Dice la Escritura: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos otro encuentro con Jesús. ¿Y qué características tiene este encuentro? Comentábamos, Jesús está pasando por la ciudad de Jericó, y al estar pasando por esta ciudad, de alguna forma la gente se agolpaba para verlo. La gente quería estar y ver a Jesús. Su fama se había extendido por todas partes. Y estando en esta circunstancia, dice el verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Lucas nos platica acerca de Zaqueo.
¿Quién era Zaqueo? ¿Quién fue Zaqueo? Antes de este momento de su vida, Zaqueo era un publicano, jefe de los publicanos. ¿Y qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos romanos. ¿Qué quiero decir con esto? El pueblo judío era un pueblo que estaba bajo el dominio del imperio de Roma y por lo tanto tenía que pagar impuestos a Roma. Entonces, el imperio romano tomaba ciudadanos locales para que estos cobraran los impuestos de sus mismos compatriotas. El problema no era que estos publicanos cobraran estos impuestos, sino que de alguna forma es que estos publicanos, si Roma cobraba, por ejemplo, 100 pesos, los publicanos cobraban 500. Le daban 100 pesos a Roma y se quedaban con 400. Entonces, estos hombres se habían enriquecido en base al pueblo. Cualquier cosa con la realidad es pura coincidencia. Pero bueno, esto era lo que eran estos cobradores de impuestos. Entonces, el pueblo judío odiaba, de alguna manera despreciaba. Eran conocidos estos hombres como hombres corruptos, hombres vendepatrias. Su círculo en que se rodeaban ellos eran gente corrupta. Así que de alguna forma Zaqueo no conocía a mucha gente más que a ese círculo de alguna manera selecto de su grupo de corrupción. Claro, Zaqueo no conocía a Jesús y quería saber porque había escuchado de él. Y entonces él va a buscar conocerle, siquiera verle, pero tenía un pequeño problema: era chaparrito. Y entonces, como pudo, se subió a un árbol. Hay veces digo yo, si cómo lo subió el árbol sicómoro. Así que lo sube y se queda esperando a que Jesús pase. Pero la Escritura nos dice, mis amigos, que cuando Jesús, verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjense cómo dice la versión internacional, porque es interesante cómo lo traduce. Dice: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. ¿Se imaginan ese momento? El hombre más despreciado socialmente por su vida de corrupción, alguien que nadie daría un centavo por su vida espiritual o por ser bueno o por su moralidad. Una persona que si como pudo se acercó a ver si podía siquiera ver a Jesús. Es este hombre en medio de toda la multitud que Jesús se acerca. Lo ve trepado en ese árbol y le habla, fíjense, le habla por su nombre. No existe ninguna evidencia en la Escritura que Jesús hubiese conocido personalmente antes a Zaqueo. Jesús, el Hijo de Dios, buscaba personalmente a Zaqueo. Y quiero decirles, amigos y amigas, el Señor nos conoce por nombre. El salmista en el Salmo 139 escribe: nos formó desde el vientre de nuestra madre y no hay nada que esté oculto de su presencia. Este hombre que podía pasar toda su vida ignorado, ese día Jesús, el Hijo de David, proclamado por ese ciego, el mismo Hijo de Dios, le llamaba por su nombre. Hoy quiero que pienses esto. Dios puede estar hablándote a ti.
te conoce, sabe tu nombre, sabe que es tu vida. Jesús le dice prácticamente a Zaqueo, es más, le ordena, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Pienso que Zaqueo se queda completamente sorprendido. La voz de autoridad de Jesús llega directo a su corazón. Y él solamente, dice el pasaje, desciende a prisa y le recibió gozoso. Ese día Jesús entra a la casa del hombre quizás más despreciado por la sociedad, más rechazado por su pecado. Pero este hombre abre las puertas de su hogar e invita a Cristo a entrar. ¿Cuántas cosas habrán platicado? No lo sé. La Biblia no nos dice qué hablaron en ese tiempo. No sé si él le habrá externado su soledad por sentirse un rechazado por la sociedad o por sus faltas en su vida. No lo sé. Lo que sí nos habla la Escritura, que afuera, entre la gente que quizás siempre andaba siguiendo a Jesús, estaban aquellos murmuradores. Dice el verso 7 que al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Saben? Muchos religiosos, que de alguna manera ellos se califican a sí mismos por estar bien, por tener su propia verdad, no dejan de ver el pecado de los demás y no ven lo que hay en sus vidas. Y ellos veían a Zaqueo como algo simplemente que no debería ni acercársele, mucho menos Jesús. Si realmente decía quién decía ser hijo de Dios, ¿cómo era posible que este profeta, que este hombre estuviera conviviendo con pecadores? Pero, ¿saben? Lo menos pensado ocurrió. Dice el verso 8 que después de un tiempo, porque Zaqueo se pone de pie y le dice al Señor, fíjense, le habla directo al Señor Jesucristo, le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en ese lugar? ¿A qué hora cambiaron al jefe de los ladrones, es decir, a Alí Baba, con todos sus seguidores ahí enfrente? Y tiene un cambio radical, un cambio en su vida que le hace dar la mitad de todo lo que tiene a los necesitados. Y no solo eso, si a alguien había defraudado, que creo que habría una cola muy grande, se lo devolvería cuadruplicado. ¿Qué cambio? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que se encontró con Cristo Jesús. Sí. Y él le dice, Señor, nuevamente reconoce que su vida está bajo el señorío de Jesucristo. Ese encuentro con Jesús que transforma vidas. No es lo suficientemente religioso en tradiciones, en costumbres. Se necesita conocer a Cristo Jesús en tu vida para provocar esos cambios. La gente piensa que llevar una vida pues más o menos bien, no le hago daño a nadie. No, eso no salva. Eso no te lleva a un encuentro con Dios. Es de veras conocer a Jesús, sí, como Señor y Salvador de tu vida. Necesitas ese encuentro si no lo has tenido. Necesitas nacer de nuevo. La Biblia es muy clara. Todos pecamos y todos fuimos apartados de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Saben, esta experiencia transformó la vida de Zaqueo. Y eso fue lo que encontró Zaqueo, vida, vida eterna. Jesús, al ver la respuesta de Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ojo con lo que dice Jesús. La salvación ha venido a esta casa. Sí, mis amados, nosotros cuando conocemos a Cristo podemos traer salvación a nuestra familia. Esperanza. Varón, si tú sujetas tu vida a Cristo, trae esperanza a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tu casa. Todo varón transformado por la palabra de Dios de veras se constituye en un fundamento que protege, que asegura y trae esperanza a su hogar. Ahora, ¿por qué encontrarse con Jesús? Aunque tú no lo creas, un encuentro con Jesús transforma tu vida. Un encuentro con Él ha cambiado vidas a través de la historia. Una cosa quiero acentuar en este momento, para terminar. Aunque Zaqueo salió a querer conocer quién era Jesús, porque fue Zaqueo el que subió corriendo a ese árbol, pero no fue Zaqueo el que se acercó a Cristo, sino Cristo Jesús fue el que lo buscó personalmente y fue el que lo llamó personalmente. Hoy estoy convencido que el Señor puede estar llamándote a ti. Sí, el Señor te puede estar buscándote a ti y te conoce. Sabe quién eres, te conoce por nombre. Está interesado en tu vida y quiere entrar a tu corazón. ¿Hoy quieres creer? Sí, hoy cree en Jesús, Hijo de Dios, nacido de una mujer y venido a ser Salvador de su pueblo. ¿Por qué no hoy le entregas tu vida? Y hoy que sabemos que Jesucristo nos conoce personalmente, que nuestra vida refleje cambios, sí, en nuestra vida diaria. Decisiones como las de Zaqueo, dispuestos a dar testimonio, a tapar bocas a la gente de alrededor. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestras vidas. Gracias a Dios porque nos permite reflexionar en esto. ¿Qué les parece si en este momento oramos? Le pedimos a Dios que provoque cambios en nosotros, cambios radicales. Y que estos tiempos que parecen tan difíciles se constituyan en tiempos de testimonio, de ayuda, de servicio unos a otros, alrededor nuestro, en nuestro hogar. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar ahí en tu hogar, inclina tu rostro, cierra tus ojos, dile al Señor: yo quiero conocerte como te conoció Zaqueo. Quiero que cambies mi vida, quiero que me transformes, quiero ver mi vida a través de la vida de Cristo Jesús, transformando mi hogar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Permítenos seguir predicándola, seguir compartiendo, seguir llevando palabra de esperanza a la gente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendice. Hasta pronto.